Este es el juego. Mayo de 2025. Iván Saquicela ganó las elecciones y tiene 100 días para resolver los problemas del país. Empezamos a grabar. Hoy es mayo del 2025. Iván Saquicela, usted dentro de 16 candidatos ha sido elegido presidente de la República. Ahora bien, como joven tengo varias inquietudes. En realidad, el tema de la seguridad es uno de ellos. Yo quisiera saber cuál es su plan o qué es lo que tienen planificado en su gobierno dentro de los primeros 100 días. ¿Qué van a ejecutar para garantizar la seguridad en el país? Tenemos dos líneas, la una que tiene que ver con política criminal y la otra con acciones para desarticular las bandas criminales. En cuanto a la política criminal, estos dos vocablos, créase que nunca he escuchado en ningún gobierno ni en actor político, sí entre los académicos, entre los que conocemos el derecho penal y la criminología, que significa una política y acciones para ir superando las causas de la criminalidad, que tiene que ver, por ejemplo, con la obra pública, con la obra social, con la educación, con la cultura, quizá más concreta, acciones más concretas como, por ejemplo, intervenir en barrios, en parroquias, en donde está la delincuencia, para poder trabajar en elementos de cohesión social. Sobre esto nada existe en el país. De otra parte, tenemos que desarticular las bandas criminales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que equipar a la policía y con tecnología de punta. Hasta la fecha no existe, por eso es que no se han desarticulado las bandas criminales. Tenemos que lograr un control de puertos, de aeropuertos, de fronteras, porque definitivamente la droga entra y sale en las fronteras del Ecuador y de la misma manera no se ha logrado un control efectivo. Es fundamental transformar la realidad carcelaria del Ecuador. El SNAI tiene que ser transformado, en mi opinión, desaparecer, pero transformar sobre todo, más allá de la denominación, transformar el sistema carcelario como tal. Tiene que ser técnico, tiene que contar con guardias especializados. En este caso de desaparecer el SNAI, por ejemplo, ¿cómo van a controlar el sistema carcelario? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen ahí? Otra institución que sea técnica, en donde haya una guardia especializada en sistema carcelario. Hoy penosamente no lo hay. Además existe mucha corrupción. Solo la corrupción logra explicar que en las cárceles entraron armas y que desde allí en definitiva se maneja la criminalidad del país. Las cárceles siempre fueron olvidadas, nunca hubo una intervención de los gobiernos, excepto la preocupación estos últimos tiempos cuando el país se pudo enterar de la crisis carcelaria. Necesitamos modificar de manera radical al sistema penal ecuatoriano. ¿Radical en qué? De un lado, las normas. Las normas son flexibles con los delincuentes y se olvidan de las víctimas. Pero no es un dicho. Mire usted, la ley prevé que los privados de la libertad son grupos de atención prioritaria. La Constitución y las leyes del Ecuador prevén que el derecho penal es de mínima intervención, solamente para casos extremos. La prisión preventiva, lo propio. Los jueces se llaman de garantías penales, garantías penitenciarias, solo garantías, garantías y garantías. Hay que ponerle freno a eso. Tiene que venir un modelo de derecho penal enérgico, fuerte, con altas penas. Proponemos que los adolescentes e infractores puedan ser juzgados como adultos, con jurados. Proponemos que las víctimas sean las de atención prioritaria y no las personas privadas de la libertad. Pero también transformar el sistema de justicia penal. Propongo, si usted quiere este momento, evaluar a los jueces y a los fiscales del Ecuador. ¿Por qué? Porque ya hay corrupción. Entonces se tiene que definitivamente sacar de la institución a los jueces y fiscales corruptos. Tenemos que lograr independencia judicial. Si es que no hay una independencia de la justicia penal es imposible. ¿Y cómo va a llevar imposible. esto? ¿Qué procesos se van a hacer? Desaparecer al Consejo de la Judicatura. Esto merece una reforma constitucional, regresar a una Corte Suprema de Justicia. ¿No es complicado hacer esto, Iván, tal vez? No es complicado. Yo lo que creo es de que no ha habido la voluntad. ¿Y por qué no ha habido la voluntad? Hay que decirlo de forma clara y de una vez. Porque la política siempre, no hay excepción, siempre, y puedo dar datos, siempre estuvo manipulando y manejando la justicia. Y hoy, cínicamente, se anuncia que se va a hacer de nuevo, porque el correísmo, a través de Luisa González, ha dicho cuando menos dos cosas. Una, que le dará el salvoconducto a Jorge Glass. Y dos, de que Correa regresaría, obviamente, impune.
Entonces, ese es el problema, el manejo de la política en la justicia o de la justicia. Y por ello, los actores políticos de siempre no han querido reformar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque prefieren manejarlo para sus intereses. Lo hizo el correísmo, lo hizo Lasso, lo hace Noboa. ¿O queda duda alguna que hoy siguen manejando los poderes del Estado? Eso no le hace bien al país. Ahora, Iván, planteando toda esta problemática, los jóvenes también se hacen una pregunta en el tema de los empleos. Las plazas de empleo han disminuido en el país. El trabajo adecuado cayó un 33.7%. Más de 100.000 empleos se perdieron. ¿Cuál es la propuesta que ustedes como gobierno van a hacer dentro de los primeros 100 días para que garantice que los ciudadanos ecuatorianos y los jóvenes pueden tener un empleo digno en el país? Quiero poner un ejemplo. La gente va a un país donde hay trabajo. Por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Por qué hay trabajo? Porque hay industria. ¿Por qué hay industria? Porque hay inversión. ¿Por qué hay inversión? Porque hay seguridad jurídica y seguridad en general. El Estado no puede ser el gran empleador de todos. ¿Qué requerimos? Que haya inversión privada para generar empleo. Entonces, primero, tenemos que tener una política económica, una política tributaria y una conducta como gobierno de generar inversión privada nacional y extranjera. La inversión extranjera es mínima. Si nos comparamos solamente con Colombia, con Chile, nos dan largo al Ecuador. Entonces, penosamente, por eso no hay empleo. Entonces, primero, la inversión del Estado en obra pública para dinamizar la economía y generar empleo. La inversión privada con el mismo propósito y algo más. Planteo un punto del IVA para un monto, que no va a ser la única vía, ya voy a explicar, para un monto para crédito, para los agricultores, para los campesinos, para los jóvenes o mujeres emprendedores o emprendedoras. Es decir, tenemos que reactivar la economía. Este es un fondo de reactivación económica. Una fuente de financiamiento es con un punto del IVA. Podemos también acudir a organismos multilaterales, pero esto no vayamos a confundir, no es para deuda externa ni para gasto del Estado, sino Iván, es para invertir en crédito barato y accesible. Perfecto, eso. Ahora, ¿esto se va a poder hacer dentro de los primeros 100 días? Absolutamente. ¿Cuál va a ser la diferencia de su gobierno con la inversión que ha llegado en gobiernos anteriores para que generen más plazas de empleo? ¿Cuál es el diferenciador? La diferencia está en que nosotros vamos a inyectar recursos a través de crédito barato y accesible. El momento que usted tiene un crédito accesible, sin trámites y que es pagable, entonces el joven puede tener su emprendimiento, el agricultor puede trabajar, el microempresario puede trabajar. Esa es la manera, porque lo demás es mentir al país. Usted también se preguntará, y los jóvenes también se preguntarán, a ver, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Si no hay, pues. Claro. Por eso, entonces la única manera es generar riqueza. Y la generación de riqueza es a través de la inversión privada. Hoy no lo hay. Y no va a haber. ¿Por qué razón? Yo encuentro en el actual gobierno y en los pasados dos aspectos fundamentales. Primero, la Constitución del 2008, hecha en el gobierno del correísmo, prohíbe, escúchese bien, prohíbe la inversión privada en sectores estratégicos. Paradójicamente, fueron estratégicos esos sectores para la corrupción, donde más corrupción existió. ¡Qué paradojas! Entonces, tiene que existir inversión privada. El primer factor es ese componente. El otro componente, nosotros tenemos de que la política económica y la política fiscal solamente se ha preocupado en darle sostenibilidad fiscal, es decir, el presupuesto general del Estado. Hoy en algo se ha superado el déficit del presupuesto general del Estado, pero no hay inversión pública y no hay inversión privada. Y la política tributaria, a través del alza de 3 puntos del IVA, ha servido exclusivamente para financiar el presupuesto general del Estado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la política económica y la política tributaria que fomente la inversión? No existe. Ahora, Iván, estamos planteando cómo generar esas plazas de empleo. De acuerdo. Perfecto. La crisis energética, ¿qué va a pasar con eso? Porque nosotros con la crisis energética, debido a los apagones, muchos empleos igual se perdieron. Despidieron a muchas personas debido a la crisis que vivió el país. En los primeros días de su gestión, ¿cómo usted va a garantizar que exista energía en el país, que no vaya a haber cortes de energía en el país para que más empleos se puedan perder?
¿qué es lo que van a ejecutar ustedes? Hay algo inmediato y algo a más mediano plazo. No quisiéramos que sea así, pero no hay otra, porque el actual gobierno fue irresponsable, fue indolente. Se sabía, es elemental entender hasta por sentido común que iba a haber estiaje, que no va a llover, y no tomaron acciones. ¿Y eso qué? Si usted revisa en el debate, el señor Noboa ya dijo que iba a solucionar, no lo hizo. Entonces no tenemos más que las acciones inmediatas. Tenemos que dar mantenimiento a termoeléctricas, no es lo mejor, pero no hay otra solución ahora, lo inmediato. Pero apenas asumamos el gobierno, tenemos que permitir inversión privada para contar con fuentes alternativas de energía. Mire, pero van a haber apagones en su gobierno. ¿Usted no, cree que en el 2000 hay mesas técnicas que se han reunido y dicen que son casi inminentes debido al estiaje, debido a las sequías que va a pasar el Ecuador en el 2025, que van a seguir habiendo cortes de energía? ¿Cómo usted puede garantizar al pueblo ecuatoriano de que en su gobierno no van a haber apagones? Bueno, primero hay que ver cómo nos deja el gobierno de Noboa, porque le digo, no es que quiera atacar, pero es obvio que hubo una tamaña irresponsabilidad y mire el actual estado de cosas. Y ya tenemos luz, claro, luego de comprar tan caro a Colombia, o sea, es una tamaña irresponsabilidad. Primero veamos exactamente en qué situaciones queda el país para ser serios, incluso los números. Pero en términos generales, lo que creo es que lo inmediato, el momento que contamos con termoeléctricas, que aunque no es la mejor energía, es lo inmediato. ¿Para qué? Para garantizar que el país no se quede con energía eléctrica. Pero luego, inmediatamente, en esto ya no hay mucha ciencia. Los técnicos del propio país, que hay gente valiosa, ¿qué nos dicen? Hay un plan maestro de energía. Y queda claro que nunca se debe cometer el error de depender exclusivamente de energía hidroeléctrica, que cuando es energía limpia y barata, siempre será insuficiente. Por lo tanto, yo decía, hay que generar la inversión privada y obviamente con fuentes alternativas de energía, que la técnica nos dice ya cuáles son. Creo que hoy por hoy el país entero sabe que esto es así. O sea, usted se compromete a la ciudadanía que en su gobierno no van a existir los cortes de energía, que usted les garantiza que en el 2025 no van a haber apagones. Yo me comprometo. Necesitamos trabajar entre todos, inversión privada, a no ser que hubiera algún fenómeno grave de la política, porque tememos mucho lo que ha pasado con el actual gobierno. De lo contrario, sí, es un asunto de voluntad política, de criterio técnico, en donde el país entero sabe que si hay una prioridad es no volvernos a quedar sin energía eléctrica. Esto generó crisis, desempleo y claro, siempre los más afectados, los pobres. De eso no hay recuperación. Créase, es tan grave como una pandemia. La gente quedó desempleada, la gente ha sufrido. Eso no puede volver a pasar en el país por irresponsabilidad de gobiernos. En el gobierno del correísmo se construyeron hidroeléctricas con 3 problemas. 1, problemas técnicos. No lo digo yo, la Contraloría lo determinaba. 2, sobreprecios. Y 3, de depender exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino preponderantemente, para no hablar con más precisión, de las hidroeléctricas. Es decir, más del 80% depende de las hidroeléctricas. Pues elemental entender, reitero, que hay momentos en el que no llueve. Eso se sabe. Ahora recordemos no podemos cometer ese error. Ahora recordemos, Iván, que estamos 2025 y usted ya fue electo como presidente. Ya tiene ministro de Energía, ya sabe quién va a ser la persona que se va a encargar de esa cartera de Estado. Tenemos algunos nombres, pero no, yo no voy a ser el que anuncie. Esto le tomo yo como una suerte de estrategia de engaño político de alguno de marketing. Oye, anuncia tu gabinete. ¿Sabe qué? Los que han anunciado es una vergüenza, porque no es otra cosa que una especie de pizza o de torta repartida entre panas, amigos y los de siempre. Lo que yo garantizo es que mi gabinete de gobierno va a estar conformado de las siguientes características. 1, hombres y mujeres de manera igual. 2, de todas las provincias del Ecuador. En esto, si alguna no hay algún profesional de algo, pero en términos generales, de todas las provincias del Ecuador. 3, no importa aquí una militancia partidista. A mí no me van a elegir jefe supremo de un partido, ni me va a ordenar alguien desde un ático. A mí no me van a elegir gerente de bananera, ni de empresas, ni de bancos, sino un gobernante del Ecuador. Estamos cansados, hastiados de que los ministros, los altos funcionarios, muchos, no todos, sean incapaces, deshonestos y estén por cuotas políticas. Pregunto, ¿eso es lo que quiere el país? Que sepan, mujeres y hombres del Ecuador, y los jóvenes en particular, que van a ser parte de un gobierno serio, un gobierno manejado técnicamente, se lo hace con profesionales capaces y honestos. Conmigo no hay tortas ni pizzas que sea el reparto politiquero, de siempre. Ahora, Iván,
Quiero comprometerlo a algo y va a ser una respuesta sencilla. Es Claro. sí o no, nada más. ¿De no. acuerdo? ¿Usted va a garantizar en su gobierno la libertad de expresión, sí o no? Sencillo. Absolutamente. Perfecto. Ahora, nosotros hicimos una temática en nuestro página de Instagram del comercio que las personas hacían unas preguntas y uno de ellos es @pantaloneslectores, dice, tomando en cuenta su experiencia dentro del campo jurídico, ¿cómo piensa mejorar el sistema judicial ecuatoriano para que no existan casos de jueces que dejan salir a pillos a los pocos días de ser capturados? Dos cosas. Primero, hay normas que se prestan para eso. Yo voy a poner un ejemplo, hay que hablar con claridad. Por ejemplo, el delito de porte de armas no amerita prisión preventiva, tiene que salir libre, por ejemplo. Dos, existen una serie de beneficios penitenciarios. Entonces, primero, las leyes enérgicas, inflexibles contra la criminalidad. Y dos, he dicho ya, hay que evaluar al sistema de justicia, particularmente penal. Sí hay jueces corruptos, hay fiscales corruptos, hay policías corruptos, hay funcionarios del SNAI corruptos, los hay que combatirlos y hay que sacarles. Y finalmente, una estructura de la función judicial que garantice independencia judicial. Le digo, yo he sido fiscal, he sido juez, soy docente universitario, todas las semanas doy clases y la gente se indigna, hablo a nivel de los abogados o de los ciudadanos. ¿De qué? De que los jueces o los fiscales temen, señor periodista, al Consejo de la Judicatura, y ellos dominan, siempre lo hicieron. Yo no quiero dejar de contar algo, revise, yo no quiero ser ofensivo con nadie, pero cuando yo fui presidente de la Corte, fue el único que alzaba mi voz frente al poder político. Por eso el correísmo me quiso destituir, y yo Iván Saquicela, enfrenté al Consejo de Judicatura tramposo y de mafiosos, yo los enfrenté. Y aunque se me quiso manchar mi nombre, las cuentas finales son claras. Todos los vocales del Consejo de Judicatura, combatidos por Iván Saquicela, incluso alguno que otro compañero de la Corte, los combatí. Todos, excepto uno, todos están procesados penalmente. Y todos, sin excepción alguna, censurados por la Asamblea Nacional. Esa lucha se debe a Iván Saquicela. Por eso me han querido manchar. No lo han logrado. Aquí estoy, después de haber honrado mi cargo. Ahora, Iván, la última corta. Claro. ¿Cómo asegurará que su paso de juez a político no afecte la confianza en la justicia del país? Sencillita. Es la forma de actuar, pare de contar. Yo no he estado en ningún partido político, he sido fiscal, he sido juez, he honrado, reitero, mi cargo, sé en lo que estuve. Esa etapa se acabó. Tengo 49 años. Tengo toda una vida por delante para trabajar en el ámbito profesional y en la política porque me gusta servir. Ya fui concejal de Cuenca cuando tuve 25 años de edad. Fui fiscal por mérito a los 32 años de edad y fui presidente de la Corte más joven de la historia del Ecuador. Perdóneme, con todo respeto, todos los cargos, todos, por mérito o por elección. Nadie me ha regalado nada. Y déjame agregarle algo. Mi apellido es Saquicela. Soy el único de pueblo, no de alcurnia, el único cuencano que no pertenece a las élites de los estudios jurídicos, que llegó sorprendentemente a la presidencia de la Corte. ¿Sabe cómo? Por méritos. Ahora, para finalizar, quiero comprometerle algo ante cámara. Claro. Nos garantiza, y que quede grabado en cámara, Iván, que va Pero grabado, a respetar la libertad de expresión en su... Mi palabra vale más que letra de cambio. Acuérdese. Sí. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, amigos del comercio, por seguirnos en Ecuador Vota. Los esperamos en otra entrega.